adorar. Si vos no visa a su nombre, no te visa gloria a Dios. Ti iglesia, si vos no visa alza mão, no te alza mão. Pero danke a Dios, aleluya. Aquí tiene un pueblo que sabe de alabar a Dios sin motivación. Danke a Dios, aleluya. Aquí tiene un pueblo de Pentecostés, aleluya. Que sabe de adorar y alabar sin motivación, alabanza al Señor. Junto con nosotros, hermano pastor, gloria a Jesús. Jesús, aleluya. Yo soy Shinamuro Morana. Alabanza a Jesús. Amén. Vamos a ver palabra de Mejinta de Hebreos capítulo 8. Abrimos nuestra Biblia en esta mañana en Hebreos capítulo 8, mientras repartimos las clases de manera ordenada. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Sigue alabando a tu Dios. Sigue alabando a Dios. Sigue adorando a tu Dios en esta mañana. Sigue adorando a Dios a Mejinta. Alabanza a Jesús. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 8. Hebreo capítulo 8. Estamos estudiando el libro de Hebreos ya por unas semanas. Amén. Nós está estudando el book de Hebreo ya por alguns semanas. Alabanza a Jesús. ¿Puede venir más adelante? Voy más adelante. Para así estar más cerca. Amén. Gloria a Así Jesús. está más cerca. Vamos a apagar esos dos aires para que usted puede estar más cómodo. Hebreos capítulo 8. Hebreo capítulo 8. Mis hermanos lo tienen. Mi hermana tiene. Leemos la palabra de Dios. Nos sale esa palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre de Tata y su Santo Espíritu. Amén. Venga más adelante, hermanos. Ve más adelante, mi hermana. Hemos pagado ese aire y ese aire. Amén. Nos pagué ergo aquí. Cuando damos oportunidad también más fácil para que usted esté adelante. Alabanza a Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hermana Marta, hermana Valerie, ese fila, ve más adelante. Hermana Maricela, ve más adelante. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a esperar que todos están en un lugar para reverenciar la palabra de Dios. Un lugar para reverenciar la palabra del Señor. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Gloria a Jesús para siempre. Cristo vive. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Amén. Versículo 1. Versículo 1. Dice así. Está así aquí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Agora o ponto principal de lo que aguardo bisata es aqui. Nós tem tal sumo sacerdote que ainda toma su puesto na mandreche de trono de majestad tem Eshelunan, servidor de santuário e de tabernáculo verdadeiro, qual Senhor alanta e não rende. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedir a Dios que nos hable en esta mañana. Comienza a clamar a tu Dios. Comienza a rogar a tu Dios. Él está aquí presente en este lugar. Dios tata, Señor, alza man, pide Dios papia como vida meinta. Dios tata, Señor, nos está adorado, nos está glorificado, nos está ensalzado. Padre celestial, mire el momento tan especial que ahí caminando está sentado a mesa, Señor, para recibir tu palabra, Padre celestial. Oh Dios de gloria, a vos papia como pueblo, ministra vos pueblo, Señor Dios de gloria, a vos usa vos servidor de una manera especial, oh Señor, papia vos te desviar el mensaje, oh Señor, para ministrar un vida a vos, sí es, Señor Dios de gloria, tú eres honra y tú eres gloria da para vos, Señor, que nos va a casa tan fortalecido, que nos a crecer en conocimiento de tu palabra, Padre celestial. Danke, Señor, danke nos adoramos, Padre celestial, en nombre de Jesucristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Mi hermana puede tomar asiento. Pero sigue glorificando el nombre del Señor. Pero sigue glorificando el nombre del Señor. El libro de Hebreos es importante, hermanos. El libro de Hebreos es importante, hermana. Para el evangelismo también. Para el evangelismo también. ¿Para cuál dos religiones? ¿Para cuál dos religiones?
es este libro muy importante? E buku kita op importante. ¿Quién me puede decir? Ken borbisami? Hermana Aida. Rumang Aida. ¿Cómo? El judaísmo. Amén. ¿Cuál tres religiones entonces? El judaísmo. ¿Cuál tres religiones? El judaísmo. ¿Cuál? ¿Cómo? Cristianismo. Cristianismo. ¿Para cuál tres religiones? ¿Para cuál tres religión? Es el libro de Hebreos, muy especial el libro de Hebreos. El buku de Hebreo está especial pe. Es un mensaje que le puede ayudar a ese grupo a alcanzar salvación. Que por ayuda el grupo a alcanzar salvación. Hermana Aida. Yo sé de tres. Usted dijo uno de aquel entonces, judaísmo. ¿Cuál más? Los testigos de Jehová, los mormones. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Adventista. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los adventistas? Die kompe adventista. Judaísmo. Judaísmo. Testigo de Jehová. Testigo de Jehová. Y mormones dura un poco. Amén. Y mormones me dura un poco. ¿Por qué es importante para ellos? Die kon es importante para nan. Alabanza al Señor. Amén. La hermana Naomi dice, es que estas religiones aún mantienen la ley, ainda tá mantendo lei, o parte de la ley. Of parte de lei. Alabanza al Señor. Y el libro de Hebreos, e o book de Hebreo, amén. Entonces, el libro de Hebreo, pues el book de Hebreo trata de convencer un grupo de judíos convertidos, un grupo de judíos não convertidos, que la gracia es mejor que la ley. Amén, hermanos. Y aparte de eso, para nosotros es importante, porque explica lo que Jesús ha hecho en detalles, que podemos apreciar y comprender mejor la obra hecha en la cruz. Amén, hermanos. Entonces, por eso parece que en cada capítulo está repitiendo lo mismo, parece que cada capítulo está repitiendo mesmo coisa, pero está añadiendo algo nuevo acerca. Amén. Está añadiendo algo nuevo acerca. Amén. Dirigido a los judíos que se convirtieron, pero ahora tienen sus dudas. Hay más libros también, como el libro de Gálatas. Amén, que Pablo les exhorta muy fuerte, porque se entregaron al Señor, y ahora por presión de los fariseos que se entregaron, ellos quieren mantener ciertas cosas de la ley. No estamos bajo ley. No estamos bajo el régimen de la ley. Amén, hermanos. Y hay algo que aún creo que hay cristianos que lo mantienen, ainda algún cristiano que no es bíblico. Si fuera bíblico, era parte de la ley. Era lo que llaman silicio. Lo que nanda llama silicio. Amén, que hay cristianos que se tiran en el piso ahí todo el día, en el frío. Amén, un maltrato del cuerpo, y lo dicen que es silicio. Que es silicio. Amén, que es un sacrificio para Dios. No hay base bíblico para eso. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pero el ser humano le gusta poder sacrificar algo para sentirse bien con Dios. El ser humano gusta sacrificar algo para sentirse bom com Deus. Y maltrata su cuerpo ahí, su cuerpo sin alcanzar nada delante del Señor. Sin alcanzar nada delante del Señor. No es bíblico. No está bíblico. Antes, cuando algo acontecía, ora algo
venía una guerra, guerra bini, cualquier peligro, o el pueblo falló, of el pueblo falla, y los cabezanes se arrepientan, y el cabezante nanta arrepentí, se rompían sus vestidos nanta bata kibra nan bistina, y echaban tierra en la cabeza o cenizas, nanta bata tira terra of shinishi ribanan cabeza, y vestían un saco de color oscuro, rojo oscuro, que se llama silicio. Nanta bata visti un saco, un paia escuro, karaki masina, kunanta bata llama silicio. Como por ejemplo cuando vamos a un entierro, por ejemplo, ahora no está para un entierro, nos ponemos de negro, ¿no? No está visti preto, no. Estamos en silicio. No está en silicio. Una manera de demostrar, una manera de demostrar que tenemos dolor, que nos tiene dolor, pena, tristeza. Silicio era una ropa que se ponían. Silicio estaba un paño con antaba visti. Pero era parte de la ley. Pero estaba parte de la ley. Amén. Ley era hacer. Ley estaba así. Pero gracia es creer. Gracia está quiere. Son diferentes. Está diferente. Amén. Y aquí el libro de Hebreo explica. Aquí en el book de Hebreo te explica. Y el versículo 8 tiene algunos versículos. El capítulo 8 tiene algunos versículos muy importantes y fuertes. El capítulo 8 tiene algún versículo importante y fuerte. Para descartar. Para descartar. Amén. El versículo 1 lo hemos visto la semana pasada. Versículo 1 nos va a semana pasada. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ahora el punto principal de lo que abordo bisata es que nos tiene tal sumo sacerdote que anda tomar su puesto en la mandreche del trono de majestad en el cielo. Amén. Nuestro sumo sacerdote, no sumo sacerdote, es Jesucristo. Está Jesucristo. Amén. Él vino a reemplazar. Él vino a reemplazar los sumos sacerdotes levitas. El sumo sacerdote en levítico. Él hizo su trabajo. Él hizo su trabajo. Amén. Y ahora se sentó a la diestra de Dios. Y ahora está sentado a la mandreche de Dios tata. Eso quiere decir que finalizó su trabajo. Eso quiere decir que la obra hecha está. Amén, hermanos. Dice el versículo 2. En el versículo 12 avisa. Ministro del santuario. Un servidor del santuario. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y de el tabernáculo verdadero cual Señor alanta y no ende. Amén. Él es el ministro del santuario. Este ministro del santuario. Y dice de aquel verdadero tabernáculo. Esta dice de el tabernáculo verdadero. ¿Por qué dice verdadero, hermanos? ¿Cómo esta dice verdadero, hermano? ¿Había un tabernáculo no verdadero? ¿Estaba un tabernáculo no verdadero? ¿Qué me puede decir? ¿De qué verdadero tabernáculo está hablando? ¿De cuál tabernáculo verdadero está papiando? Alabanza al Señor. ¿Nadie? ¿Ni un ende? ¿Cuáles tabernáculos, cuáles tabernáculos existían en aquel tiempo? ¿Cuál tabernáculo estaba existido en el tiempo ahí? Es un akibona, es una gran desierto de sombra y es un guta ahí arriba en el cielo. Amén. Amén. Está hablando de esos tabernáculos. Estaba hablando de tabernáculo. Moisés hizo un tabernáculo terrenal. Moisés trajo un tabernáculo terrenal que no era lo real. No estaba tan real. Era una copia de lo real. Estaba una copia de real. Pero Jesús es ministro del verdadero tabernáculo. Pero Jesús es servidor de santuario, de tabernáculo. Amén, hermanos. El tabernáculo celestial. El tabernáculo celestial. Dice que levantó el Señor. Esta dice que el Señor alanta. Y no el hombre. Y no ende. El tabernáculo del desierto. El tabernáculo del desierto. Lo levantó Moisés. Moisés alanté. Amén, hermanos. Pero el que está en el tercer cielo. Por eso lo levantó el Señor. Señor alanté. Dice el versículo 3. En el versículo 3 se te avisa. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer.
Para sobretudo somos sacerdote está que nombrar para ofrecer tanto regalo como sacrificio. Pero está necesario que el sumo sacerdote aquí también tenga algo de ofrecer. Amén. Los sumos sacerdotes El sumo sacerdote siempre tenían que sacrificar un animal. siempre andaba teniendo que sacrificar un animal. Siempre había derrame de sangre de animal. Siempre andaba teniendo derrame de sangre de animal. No podían acercar el tabernáculo No podrá acercar el tabernáculo sin sacrificio. sin sacrificio. Amén. Constantemente estaban trabajando. Constantemente andaba atrás. Todos los días Todo día había movesión en ese lugar. todo día estaba en movesión en el lugar ahí. Si, hermano, vean y me puede ilustrar ese tabernáculo blanco completo. ¿Vos pegué, hermano? Amén. Siempre había movesión en este lugar. Siempre estaba en movesión en el lugar ahí. Era un pueblo de 2 millones de personas. Estaba un pueblo de 2 millones de gente. Mínimo. Entonces ellos fallaban. Pues no andaba a falla. Pues diariamente había personas que acercaban a ese tabernáculo, Diariamente estaba en persona, no estaba acerca del tabernáculo. que entraban por esa puerta Estaba alrededor de porta. siempre con sacrificio. Siempre con sacrificio. Nunca acercaban al tabernáculo sin sacrificio. Nunca andaba acerca del tabernáculo sin sacrificio. Amén. Siempre tenían algo en la mano. Siempre andaba en algo de mano. Amén, hermanos. Usted puede ver allí, por eso es importante sentar más adelante para usted puede ver y aprender. Amén. Isso é importante para você sentar mais adelante para você e compreender. Si usted ve ahí una puerta azul ahí de muchos Se colores, você mirar um porta-bloco de roupa color, alabanza Jesús, es la única entrada. tá é a única entrada. Y usted ve hay gente allá afuera. E pode mirar tem gente para fora. Bendito sea el Señor. Amén. Aquí a la derecha, Aqui na direita, que estaban entrando por esa única puerta. pe único, na porta alrededor de única porta. Amén. Y siempre había sacerdotes haciendo sacrificios. Sempre estava tem sacerdote haciendo sacrifício. Bendito sea el Señor. Las personas que entraban E persona não estava dentro, quedaban aquí en el atrio. estava quedando em pátio. Amén. Y los sacerdotes tomaban los animales, E o sacerdote não estava animal não. escuchaban su historia, su Não estava profesión, escutando uma história, na profissão. y había que degollar ese animal. E não estava tendo quitar cabeça de animal aqui Amén. Y sacrificarlo. e sacrificar. Y usar la sangre para expiación. E usa esse sangue para expiação. Alabanza al Señor. Amén. Y aquí dentro, E aqui dentro esto era el tabernáculo de Dios. estava o tabernáculo de Deus. Bendito sea el Señor. Y siempre cuando los sacerdotes entraban allí, Sempre o sacerdote não estava dentro não. siempre tenían sacrificio. Sempre não estava tendo No sacrifício. podían entrar con sus manos vacías. Não por dentro com a mão embaixo. Tenían que tener un sacrificio de sangre. Mestre estava tendo sacrifício de Y sangue. por eso Jesús también Pense Jesus também necesitaba algo para ofrecer. estava tendo mestre de algo para oferecer. ¿A quién sacrificaban ¿Quién esos no- animales? ¿A quién? Na quem não estava a sacrificar animal não. Bestia, ¿no? É bestia não. Alabanza a Jesús. Amén. ¿Quién? Quem? Hermano Eltini. A Dios. Na Deus. Entonces siempre traían algo a Dios. Sempre não estava a algo para Deus. Siempre había un sacrificio a Dios. Sempre estava tendo sacrifício na Deus. Todos los días había movimiento aquí. Todo dia estava tendo movição aí dentro. Pero en el versículo 1 dice la palabra Pero no versículo 1 é palavra da bisa. que cuando Cristo hizo sacrificio, Ora Cristo hace sacrifício, se sentó. ela cinta. Ellos siempre estaban en movimiento, movisión, Não estava sempre de movição, pero Cristo se sentó pero Cristo cinta. después que terminó su sacrificio. Depois que ela terminar seu sacrifício. No había actividad Não más. estava tendo atividade Y mais. vamos a ver después el por qué. Não estava igual depois edicom. Amén. Versículo 4. Versículo 4. Y si hay preguntas, me lo hacen, hermanos. Se você tem pergunta, você está assim. Y siempre con gloria a Dios en tu boca. E Aleluya. sempre com glória a Deus de minha boca. Así que si estuviese sobre la tierra, Agora se estava da ribateira, ¿de quién está hablando aquí, hermanos? de quem estava piando aqui na romana? De Cristo. De Cristo. Así que si estuviese sobre la tierra, Agora se estava da ribateira, ni siquiera sería sacerdote. ele não estava um sacerdote. ¿Por qué? De como? ¿Por qué Jesús no cualificaba para ser sacerdote si era un hombre?
Ticón Jesús no estaba tan cualificado para estar un sacerdote si estaba tan un ende. Alabanza al Señor. Dice ahí, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Esta diciendo ahora si estaba arriba de la tierra, él no estaba tan un sacerdote. ¿Por qué no, hermano Daniel? Ticón, hermano Daniel. Hermano Elías. Hermano Elías. ¿Cómo? Pero si dice aquí, si él de aquí de la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Está diciendo si estaba aquí en la tierra, ni siquiera estaba sacerdote. Hermano Robbie, un pecador mezcosconos, ¿por qué no sería sacerdote? Hermano Chalalcedo. ¿Y cómo él no estaba tan un sacerdote? No le temor de Dios. Alabanza a Jesús. ¿Y viene más y van a hermano Altini? ¿Ni un otro ende más? ¿Cómo? ¿Está? Estaba Sumisión. Tenía ya sumisión. Aquí van a la hermana Maribel. ¿Por qué no sería sacerdote? Jesús. Eso era bajo la ley que lo hacía. Ok, sí, una vez más, estamos en bien dirección. Porque esos sacrificios que se hacían era cuando estaban bajo la ley. Entonces vino a abolir la ley. No completo, pero aquí dice, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Ni siquiera le estaba sacerdote. ¿Por qué, Manadilia? Ticoro Mandilia. Hermana Tabita, pues no, cuando Jesús vino no había gracia aún, hermana. Puede ser por lo que usted explicó ahorita sobre la diferencia entre la gracia y la ley. En esa dirección está la solución. En dirección contesta. Pero dame más. Pero dame más. Porque la diferencia entre la ley y la gracia. Hermana Wendy. Hermana Naomi. Amén, hermanos. Dios apuntó un tribu para el sacerdocio, ¿no? Dios ha apuntado un tribu para el sacerdocio. El tribu de Leví. El tribu de Leví. Amén, hermanos. Pues de ningún otro tribu. De ningún otro tribu. Podía alguien hacer el trabajo en el tabernáculo. Un ende por hacer trabajo en el tabernáculo. Dios estipuló, cuando estipuló la ley. Dios ahora la estipula la ley. Dijo que solamente el tribu de Leví. Él avisa solamente el tribu de Leví. Amén. Pues los otros 11 tribus pues otro ya son tribunal. No podían pasar por ahí. No podrá pasar y banda. Alabanza al Señor. Es el que Dios llama. Tesungo Dios llama. Y bajo la ley Dios estipuló que era solamente el tribu de Leví. Y bajo la ley Dios estipuló que era solamente el tribu de Leví. ¿Y de cuál tribu era Jesús? ¿Y de cuál tribu Jesús estaba tan? El tribu de Judá. El tribu de Judá. ¿Me entienden, hermanos? Por eso dice ahí. Así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote. Ahora si estaba arriba tierra, él no estaba tan un sacerdote. Porque no era levita. No estaba tan levita. Era de Judá. Estaba de Judá. ¿Pueden comprender, hermanos? Mira, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Como que un sacerdote no ofrecer regalo no según ley. Amén, porque ya había un tribu. Eso ya estaba en un tribu que ellos solamente podían acercar al tabernáculo. Eso ya estaba en un tribu que no solamente para acercar al tabernáculo. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. En el versículo 5 dice: el versículo 5 avisa, los cuales sirven a lo que es figura
y sombra de las cosas celestiales. Quem denanta sirve cópia e sombra de costan celestial. Mira aquí un texto muy importante. Mira aqui texto muito importante. Dice aquí Esta pisa aqui não. que el tabernáculo, Que tabernáculo, el atrio, el lugar santo, el lugar santo, todo lo que estaba haciendo bajo la lei tudo lo que estava guardado assim, baú de lei, era una sombra, estava sombra, era una copia. estava cópia. Yo trabajo en inmigración Me dá na imigração. y los clientes a veces tienen que traer originales. Timbia cliente não tem interesse costan papel original. Tenemos trabajadores que fueron hasta Holanda, siguieron un curso Entrado não vai Holanda vai seguir curso para poder reconocer para poder reconhecer si el papel es original o no. se papel da original sim ou não. Si usted y yo tomamos ese papel, vemos así, bonito. Se a minha tomando papel não sabe né? Pero ellos lo toman y comienzan a hacer así. Nanda tomei, nanda começar a assassina aqui. Hacen así. Nanda assassina aqui. Porque aprendieron a reconocer Persona assim a reconhecer si es original o copia. se está original ou cópia. Queremos verlo original. Nós que mire original. Amén, hermanos. Lo que Moisés hizo Lo que Moisés hace no era original, era copia. não estava original, estava cópia. La Biblia lo llama sombra. Bíblia chama sombra. ¿Están conmigo, hermanos? Você está comigo, humana? Eso quiere decir Esse aí que men que las religiones que religião que quieren mantener la ley o que mantener lei están viviendo bajo la sombra. está vivendo baú de sombra. Están viviendo bajo la copia. Está vivendo baú de cópia. No tienen lo real, no tienen lo original. Não tem real, não tem original. ¿Me entienden, hermanos? Você está compreendendo? Por eso no es opción Esse não está opção de seguir de seguir esos caminos. caminhando aí. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Quanto palavra, Senhor? Dice a los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Quem anda sirve cópia e sombra de coisa celestial. Escuche bien, versículo 5. Escucha bom, versículo 5. Como se le advirtió a Moisés Mescos como Moisés agora despertar, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: para Deus tempo que estava bailando tabernáculo para sobre tabisa, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. mira para tratar cos conforme desenho que agora mostrar na boriba é cero. ¿Ustedes recuerdan Você te acorda? esta historia de É a Moisés história de Moisés. cuando subió? ¿Cuál monte? Agora ela sube, qual cero? ¿Cuál? Qual cero? El Sinaí. Sinaí. Amén. Y ahí Dios le habló. E aí não Deus a papia com ele. Enán Dios le dio las dos tablas. E não Deus a doné duas tablas não. Ainán, digo Ainán, ahí, amén. Ahí. Papiañol. Allí Dios le mostró, E não Deus a mostrei. amén, el tabernáculo. E tabernáculo. Ahí Dios le dio todos los E não detalles. Deus a doné tudo detalhe não. Y se dijo a Moisés: Ele avisa a Moisés, lo que has visto, lo que va mira, lo real que has visto, é real que va mira, haz algo igual. assim algo igual. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Hermana Almita, la que va junto joven. Yo vi nada, ¿verdad? Amén. Pues va junto que joven. Alabanza a Jesús. Moisés hizo una copia Moisés hace uma cópia de lo que se le mostró a Moisés. de lo que mostra Moisés. El versículo 6 dice: No versículo 6 se te avisa, pero ahora tanto mejor ministro. agora ela obtém serviço mais excelente. Amén. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Mas agora ela obtém serviço mais excelente, como que também é mediador de melhor aliança. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Qual agora estabelecer iba melhor promessa não. Aquí en el versículo 6 está diciendo mucho, hermano. Em versículo 6 está avisando ópero, humana. Él dice que Jesús Está avisando que Jesus tiene un ministerio mejor. tem melhor ministério. ¿Con quién lo está comparando? ¿Con cuál ministerio está comparando el ministerio de Jesús? Qual ministério Jesus o ministério está agora comparar? La de Moisés, É de Moisés. la de los levitas. É de levita, não. Ellos ministraban a Dios Não estava ministrando a Deus. y fue instituido por Dios. Ele agora instituidor de Deus. Amén. Ahora Dios dice Agora Deus te avisa que el ministerio de Jesús que o ministério de Jesus era mejor que los de los levitas. estava melhor que de levita, não. Amén. Dice, es mediador de un pacto
de un mejor pacto. Então bisa que está mediador de melhor aliança. Si hay un mejor pacto, Se tem melhor pacto, significa que habían dos pactos, ¿o no? significa que estava tem dois pactos, ou não? ¿De cuál pacto se está hablando aquí? De qual pacto nós está papiando aqui não? Alabanza al Señor. Amén. El pacto de la gracia, É pacto de graça el pacto de la ley. e é pacto de lei. Alabanza al Señor. Amén. Dios será un pacto de la ley con el pueblo judío. Deus a ser pacto de lei com o povo judeu. Moisés Moisés era mediador en ese pacto. estava mediador de pacto aqui. Un pacto dado por ángeles. Pacto donador de ángeles. Alabanza al Señor. Pero Jesús es mediador Pero Jesus está mediador de un mejor pacto. de melhor pacto. El pacto de la gracia. É pacto de graça. ¿Cuál para alabar al Señor? Amén, hermanos. Amém, irmã? Establecido sobre mejores promesas. Estabelecedor de melhor promessa. Não. Vamos a ver eso también. Você vai merecer aí também. Ambos pactos había beneficios. Todos os pactos estavam tendo benefício. Não. Bendito sea el Señor. Y sabemos que es un pacto. E não sabe que está pacto. Sabemos. No sabe. Não sabe que está pacto. Amén. Es un convenio. Está convênio. Alabanza del Señor. Por ejemplo, Por exemplo, usted va a alquilar una você casa. vai ir casa. Amén. Usted paga alquiler Você paga ir y usted puede disfrutar de las comunidades de esa e casa. você pode desfrutar da comunidade na casa. Alabanza del Señor. Amén, hermanos. Tal vez usted paga $500. Quizás você pagar $500. Usted tiene una casa Você tem casa. y le dan abanico, Não tem nada van, amén, camas, etcétera. cama, etc. Pero el hermano consiguió una casa, Para o irmão receber casa. $500 también, $500 também. pero ahí tiene aire, E não tem arco. ahí tiene jacuzzi. E não tem jacuzzi. Él consiguió un mejor convenio, ¿no, hermanos? Ela recebeu melhor convênio. Ahí usted en su calor, Aí não tem calor. cuando el abanico hace así, Ora vem assassina. los zancudos vienen aquí, Essa agora anda bem que não. y cuando el abanico llega acá, Ora vem aqui não. los zancudos vienen acá, Essa agora anda aqui não. pero él está en el aire y se puede cubrir completamente así. Poreta de ergue, vou estar para sumir assassina aqui. Un mejor convenio, ¿o no, hermanos? Melhor convênio, não, irmão. Alabanza al Señor. Así Jesús es mediador de un mejor pacto. Assim Jesus está mediador de melhor pacto. El pacto de la ley era bueno, O pacto de lei estava bom. pero el pacto de Jesús era mejor. O pacto de Jesus estava melhor. Está establecido sobre mejores promesas. Está estabelecido para melhor promessa, não. Sobre mejores promesas. Riba melhor promessa, não. Amén, hermanos. Y vamos a ver más adelante esas promesas. Você vai ver mais adiante é promessa não aqui. ¿Qué era la diferencia entre esas promesas? Kiko estava a diferença entre a promessa não. Eso es muy importante. Esse é muito Lo importante. voy a decir ahora, pero lo vamos a ver más adelante. Me vai dizer agora aqui, pero não vai ver mais adiante. El pacto de la ley, O pacto de lei, Dios dijo a ese pueblo, Deus avisa o pueblo ei, a ese pueblo judío, o pueblo judeu ei. si ustedes hacen esto, esto, esto y esto, Se você assim, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui, yo haré esto, esto, esto y esto. me lo assim, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Si ustedes no lo hacen, Se você não assim, yo tampoco lo hago. me tampouco não assim. Si ustedes no lo hacen, Se você não assim, yo no me siento comprometido de hacer lo que he prometido. me não sinto me mesmo comprometido para fazer o que me prometi. Amén. Si usted no paga alquiler, Se você não paga huur, usted no va a entrar en esa casa. você vai dentro da casa aqui. Amén. Te doy acceso a esa casa Me está dando acesso na casa aqui, bajo la condición que usted paga. bajo condição que você paga. Si no paga, sal afuera. Se você paga, para fora. Eso era el pacto de la ley. Esse é o pacto de lei. El pueblo juró O povo jura y Dios juró. e Deus jura. Y dependía de las dos personas, de los dos que cerraron ese pacto, Está dependendo de duas pessoas, né? Deus não quer ser pacto. que se podían disfrutar de las promesas. Se pode desfrutar de promessa, não. Pero el pacto de la gracia, Pero o pacto de graça, solamente Dios juró. solamente Deus jura. Alabanza del Señor. El pacto de la gracia O pacto de graça no dependía de usted.
No estaba a depender o de mi persona. de mi persona. Por eso Cristo murió, nosotros siendo enemigos de Dios. No pensé Cristo morir, no siendo enemigo de Dios. En ese estado de pecador, En estado de pecador, enemigo de Dios, enemigo de Dios. Él murió en la cruz para nuestros Ele pecados. murió na cruz para nos pecados. Porque Él solo hizo la promesa: Eso así es promesa. yo voy a perdonar sus pecados, Me te vai perdonar na yo voy pecado. a salvarlos, Me te vai salvar. voy a escribir mi palabra en sus Te vai corazones. escrever mi palabra de nan coração. Alabanza del Señor. No dependía de lo que usted hacía. No estaba a depender de lo que abota así. Por amor, Pa Él amor. juró Ahora. ayudar a la humanidad. Pa ayuda a humanidad. Por amor, Pa amor. Dios mandó a su único hijo Dios manda su único hijo a morir en la cruz por nuestros para pecados. morir na cruz para nos pecados. Por eso el pacto de la gracia Esse é pacto de graça. está establecido sobre mejores promesas. Estabelecido a melhor promessa não. ¿Por qué usted recibe la llenura del Espíritu Santo? Como está receber a llanura do Espírito Santo? No porque usted lo merece, Não passou a botar merecer. es porque la sangre de Cristo Passou para a sangue de Jesus. le da a usted entrada a esas promesas. Na entrada de promessa não aqui. Somos coherederos con Cristo. Está co-heredero não com Cristo. Amén, hermanos. Mejores promesas. Melhor promessa. Alabanza al Señor. ¿Cuándo quiero alabar al Señor? Quando para para Senhor. Amén, hermanos. Amém, irmã. Por eso usted ve, Pensei botar mira. aunque hemos vivido una vida perdidamente, Que nós vivemos uma vida perdida. alabanza al Señor, Alabanza ao en Senhor. muchos de nosotros hemos escuchado el Evangelio, Eu pedi nós escutar o evangelho. aunque hemos vivido una vida perdidamente Aunque nós vivemos uma vida perdida. y venimos al Señor, E nós está vindo ao Senhor. Él no dice: E não te avisa. ahora que viviste tu vida, ahora vienes a mí. Agora que você vive a vida, você vem a mim. No dice así. Então avisa assim, não. Nos recibe Está con recebendo brazos abiertos, com braço não porque abrir. la salvación Passou a que salvação. Cristo realizó para nosotros Cristo realizar para nós. no dependía de ustedes, Não estava a depender de você. dependía y depende Estava a depender e está a depender del gran amor de Dios. do grande amor de Deus. Bueno, para alabar al Señor. Quando para alabar o Senhor? Amén, hermanos. Mejores promesas. Melhor promessa. Es el pacto de la gracia. É pacto de graça. Podemos pedir a Dios los dones, Nós podemos pedir Deus e donam. aunque no lo merecemos. Aunque nós não merecemos. Por eso se llama don, regalo. Também se chama dom, La regalo. salvación es un regalo. Salvação é regalo. La llenura del Espíritu Santo es un regalo. A llenura do Espírito Santo é regalo. Los dones son regalos de E Dios. donam da regalo de Deus. Usted y yo no merecemos ninguna sanidad. Vos e a mim não merecemos nenhuma sanidade. Es un regalo de Dios para nuestras vidas. Regalo de Deus para nos vida não. Amén, hermanos. Amém, irmã. ¿De verdad que son mejores promesas? De verdade a promessa, melhor promessa não. Alabanza al Señor. El versículo 7 dice: No versículo 7 da avisa. porque si aquel primero Passou para si é aliança. hubiera sido sin defecto, Estava sem falho. ¿está hablando de qué? Estava falando de Kiko. De la ley. De lei. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, Passou para si é aliança e estava sem falho. ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Não estava de mestre de a busca de dois. Amén. Si la ley nos daba todo lo que nosotros necesitábamos, Se a lei estava dando a nós tudo o que nós estava de mestre, no había necesidad de un otro pacto. não estava de necessidade de outro pacto. Pero la lei no era perfecto. A lei não estava perfeito. La ley no cumplía con aquellas cosas que usted y yo necesitábamos. Necesitamos. A lei não estava a cumprir o que costa a mim de mestre. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amém, irmã. Porque la ley era temporal. Passou a lei estava temporal. Nunca estaba en la voluntad de Dios Nunca estava a vontade de Deus. para que la ley permaneciese para siempre. Para a lei permanecer para sempre. Versículo 8. Versículo 8. ¿Están conmigo en esta mañana? Você está com meu meinta. Porque reprendiéndolos dice: Para sobra, mahayando fallo de nan etabisa. he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. Até e dia nan tabing, Senhor tabisa, colomicera aliança novo com o casa de Israel. Vamos a Jeremías. Van na Jeremias. Aquí el autor de Hebreos está citando Jeremías 31. Aqui nan é autor de Hebreu
cita Jeremías 31. Alabanza al Señor. Vamos a Jeremías. Van a Jeremías. Alabanza al Señor. Cristo vive. Cristo está viva. A su nombre sea la gloria. A su nombre gloria. Jeremías 31. Jeremías 31, Bendito sea el Señor. Versículo 31. versículo 31. Cristo vive. Jeremías 31, 31. Jeremías 31, 31. Jeremías, Jeremías, profeta Jeremías, el profeta Jeremías, tenía su ministerio estaba en su ministerio bajo la ley. bajo de ley. Amén. Jesús Jesús tenía su ministerio estaba en su ministerio bajo qué? Bajo la gracia. A una voz dijeron bajo la gracia, pero están equivocados. Bajo la ley. bajo de ley. Amén. Jesús nació, Jesús nace, vivió él viva y murió y él muri bajo la ley. bajo de ley. Si él hubiera faltado con la ley, Si él falla con la ley, no era inocente. él no estaba inocente. No podía morir para los judíos. Él no podía morir pero de una. Amén, hermanos. La ley decía, Lei estava da bisa. el que falla con la ley É sungu da falla com lei. es maldito. Tá maldicionar. Producía maldición. Estava da pronunciar maldição. Se sacrificaba animales Estava da sacrificar animal não. porque solo los animales no faltaban la ley. Passou solamente animal não estava da falla lei. No podían faltar con la lei. Não para falla com lei. Animales eran inocentes, ¿no? Animal não estava da inocente. Los ou não? animales eran más inocentes que los seres humanos. E animal não estava mais inocente que ser humano. Hasta el día que nació Jesús. Até dia que Jesus nasce. Jesús sí era inocente, Jesus estava da inocente. sin pecado. Sem pecado. Nació bajo la lei. Ela nasce bajo de lei. Creció bajo la lei. Ela cresce bajo de lei. Vivió bajo la lei. Ela vive bajo de lei. Tuvo su ministerio de 3 años bajo la lei. Estava em seu ministério de 3 anos bajo de lei. Sin fallo, sin pecado. Sem falho, sem pecar. Por eso él pudo morir como inocente en la cruz, Pensei ela morir como inocente na cruz. tomando los pecados Tomando e pecana. de ese pueblo judío Que é pueblo judío. que falló con la lei. Qual falha que lei? Vamos para alabar al Señor. Quando pode alabar Senhor? Y Jeremías vivió bajo la lei. E Jeremias viva bajo de lei. Era un profeta bajo la lei. Estava da profeta bajo de lei. Versículo 31 dice, Versículo 31 da avisa. en Jeremías 31, De Jeremias 31. he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Até dia nanta vem Senhor te declarar comigo será uma aliança nova com a casa de Israel e a casa de Judá. Amén. Amém. Este tiempo de esta profecía, É tempo de profecia aqui. la ley era válido. A lei estava válido. El versículo 32 dice, Versículo 32 te avisa. no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. No maneira é aliança com a sera com tata nandem é dia com a covenant na mão. Passaca não for de terra de Egipto. Mi aliança com a quebra anque com tava um esposo para não Senhor da declarar. Está hablando del pacto de la lei. Estava piando de pacto de lei. Cuando Moisés los sacó de Egipto, Ora Moisés sacarán for de Egipto. después de allí Dios les dio la ley. Depois de Deus aduna na lei. Amén, hermanos. Dice el 33. Na 33 da visa. Pero este es el pacto, el nuevo pacto que Dios promete a ellos. Mas essa aqui é aliança. El nuevo pacto que Dios promete a ellos. É a aliança nova que Deus está permitindo. Pero este es el pacto que haré futuro con la casa de Israel. Mas essa aqui é aliança com o misera com a casa de Israel futuro. Después de aquellos días, Depois de dia nan ei. dice Jehová. Senhor te declara. Escucha bien. Escucha bom. Es lo que ahora tenemos. É o que nós temos agora aqui. Daré mi ley en su mente Lo me pone mi lei dennan. y la escribiré en su corazón. E lo me escrever iba nan coração. La ley que Moisés le dio, ¿dónde estaba escrito? E lei com Moisés dona onde estava escrito. En tablas de piedra. Iba tabla nan de pedra. Aquí Dios dice Aqui nan Deus te que va avisa. a depositarlo en nuestros Te vai corazones. depositar em nosso coração. Alabanza al Señor.
Daré mi ley en su mente Lo mi duna mi lei denan mente. y la escribiré en su corazón. Lo mi scribieri banan corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y a mí lo tanan Dios y no lo tan mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová. Ni prójimo ni rumán lo no sea otro más visando conocer Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pa sobra Nantur lo conoce mi fordi es un di más menos te es un di más grande. Señor te declara. Pa sobra lo mi perdonanan iniquidad na inan pica lo mi no corda más. Amén. Dos cosas, hermanos. Dos cosas, hermano. ¿Están conmigo? ¿Vosotros comi? Si está difícil, dígame. Será difícil bisami. Dos cosas. Dos cosas. Alabanza del Señor. Amén. Dice que pondrá su ley, su palabra en nuestra vida. Esta dice que lo pone su ley, su palabra de nos vida. Como Dios lo hizo. Con Dios así. Amén. Con su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. El primero de Juan. Den promedio Juan. ¿Cómo se llaman esos libros otra vez? Hay el Evangelio de Juan y hay primero de Juan, segundo de Juan. ¿Y otro está? No. Amén. En el primer libro de Juan Den promedio que de Juan. dice la palabra allí. Es palabra de Viceinan. Amén. Que la unción misma nos enseña. Que un show me está haciendo. Alabanza al Señor. Pues cuando uno abre su corazón para el Señor, Pues ahora voy a abrir mi corazón para el Señor. cuando uno acepta a Cristo, Ahora voy a aceptar a Cristo. la unción, Es un show. el Espíritu Santo Espíritu Santo. viene a vivir en nuestras vidas. Saben viva de nos vida nan. Amén. Y 1 Corintios 2:9 dice Promedio Corintios 2:9 da visa. que el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios. Que el Espíritu Santo conoce a profundidad de Dios. Pues si el Espíritu Santo está en nosotros, Pues el Espíritu Santo está de nos. esa palabra de Dios está en Es nosotros. palabra de Dios y está de nos. Pero Él tiene que vivir en nosotros. Usted tiene que viva de nos. Amén. Eso es lo primero que dice. Ese te promete da visa. Que pondré mis leyes en su espíritu. Lo me ponen mi ley de no espíritu. Su palabra en su espíritu. Su palabra de no espíritu. Eso aconteció cuando el Espíritu Santo vino a vivir en nuestras vidas. Ese es eso de ahora Espíritu Santo bien viva de nos vida nan. Y segundo dice, Y de 12 da visa. porque perdonaré su maldad. El lo perdonan iniquidad. Ahora pregunto, Ahora me da puntra. ¿cuáles están perdonándose esta mañana? ¿Cuándo te perdonaba menta? No todos. Vamos a hacer el llamado al final del servicio. No tú, no se ve así llamando al final de servicio. Amén. Alabanza al Señor. Ahora ellos Ahora nan, que hacían los sacrificios, tú estabas haciendo sacrificio. Dios no los perdonaba. Dios no estaba te perdonando. Amén. Amén. Buena estudiante. Dios pasaba por alto sus pecados. Dios estaba te pasa. Romanos 3. Riba nan picanan kijk door de vinger. No quiero ir muy profundo, pero Mi no que vai hobby profundo. pero- Romanos 3. Romanos 3. No, Romanos 2. Romanos 2. Sus pecados Nan picanan no eran perdonados, no estaba te perdonar. eran soportados. Nan estaba te guardo soportar. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Me entienden, hermanos? ¿Vosotros comprendéis, mi hermana? Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Romanos 3, versículo 20, Romanos 3, versículo 20. dice la palabra: Es palabra te avisa. ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, Para sobra, para medio de obra de ley, ningún gente lo nota justificado en su vista. porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para sobrador de ley también conocimiento de picar. Amén. Ningún ser humano puede ser justificado por medio de la ley delante del Señor. Ningún ser humano puede justificar para medio de lei de vista do Senhor. Ahora ellos hacían lo que Dios
estipuló. Agora não estava assim lo que Deus estava estipulando. Cuando fallaban, Ora não estava falhar. traían conforme el mandato de Dios un animal para Não sacrificar. estava trazer bestia conforme vontade de Deus para sacrificar. Y aún así dice la palabra E aún assim na palavra que também. no recibían perdón. Quando não estava a receber perdão. ¿Qué pasaba entonces? O que estava a passar ore? Vamos a ver en el versículo 21. Nós vamos ver em versículo 21. No, versículo 25. Versículo 25. Usted puede leer todos esos textos en casa, amén. Vou ler esse texto aqui na casa. Dice, a quien Dios puso Quem de Deus apresentar como propiciación por medio de la fe en su sangre, hablando de Jesús, publicamente como propiciação de su sangue, para manifestar su justicia por meio de fé, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. essa que estava mostrar sua justiça, para sobre de Deus, sua tolerância, ela passa por alto e picanan. Amén. Dios toleraba sus pecados Deus estava tolerando picanan y no los mandaba al infierno. e não estava mandando no inferno. Amén. Si sacrificaba un animal Se não estava sacrificando animal, en su paciencia. tem sua paciência. Por eso, antes de la muerte de Jesús, nadie subió al cielo. Pensei, prometo é morto de Jesus de ainda não vai cielo. ¿Por qué? Ticon, Porque sangre de animales no puede quitar pecado. porque sangue de animal não pode quitar picar. ¿Dónde iban? Una não estava também? Manuel Tiney, ¿dónde iban? Al Seol. ¿Cuál parte del Seol iban? Não estava também Seol. Qual parte de Seol não estava também? Al seno de Abraham. Tem o seno de Abraham. El paraíso de Dios debajo de la O tierra. paraíso de Deus balde terra. Iban allí debajo de la Não tierra, estava também na balde terra. que se llama el seno de Abraham. Que chama o seno de Un Abraham. lugar bonito. Lugar bonita. Alabanza, no podía entrar al cielo Não para dentro do cielo. porque aún sus pecados no fueron lavados. Mas ainda não picar, não guardo lavar. En el 26 dice, Na 26 da visa, con la mira de manifestar en este tiempo para demonstrar sua justiça no tempo presente, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. para portar justo e sungo da justificar ainda que tem fé em Jesus. Amén, hermanos. Usted puede leer todo eso en casa. Vou pôr essa tudo aqui na casa. Pues los pecados que se cometieron bajo la ley Pois se picar não guardo cometido de lei. eran soportados por Dios en su paciencia. Estava da guardo soportador de Deus de sua paciência. Ley no quitaba pecado. Lei não estava aqui para picar. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, irmã? Pero ahora la sangre de Cristo Por agora é sangue de Cristo. sí limpia de todo pecado. Se está limpia tu picar. Cuando Jesús murió, Ora Jesus a morir. esa sangre fue atrás hasta Adán y Eva. É sangue vai atrás de Adão e Eva. Cuando Jesús murió en la cruz, Ora Jesus a morir na cruz. aún Adán y Eva, Ainda Adão e Eva, David, Salomón, David, Salomão, toda esa gente tudo ainda não é. estaba allá abajo Estava daí abaixo. en el seno de Abraham. Tem o seno de Abraham. Por eso dice la palabra en Efesios 4 Pensei a palavra da Bíblia em Efésios 4. que antes de Jesús subir, Promete que Jesus a subir. descendió a las partes más bajas de la tierra. Ela vai em parte na massa abaixo de terra. Efesios 4. Efésios 4. Amén, hermanos. Amém, Para irmã. libertar a aquellos que estaban en el paraíso. Para libertar esse tango estava também em paraíso. Y vamos a regresar a Hebreos 8 para terminar Nós ahí. trabalhamos na Hebreu 8, vai terminar aí não. En el versículo 8 dice, No versículo 8 da Bíblia. si hay preguntas me lo hacen, hermanos. Se tem pergunta, você dá assim. Porque reprendiéndonos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Manhando falho de nan etabisa ata e dia nan tabin Senhor tabisa colomi será uma aliança nova com a casa de Israel e a casa de Judá. Está citando Jeremías 31. Está citando Jeremias 31. No como el pacto que hice con sus padres, No maneira é aliança começará com antata nan. el día que les tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Riba e dia comi a covenant nan man pasakanan for de terra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Sobra nan no asigi de mi aliança. Y yo me
desentendí de ellos, dice el E Señor. não hace caso de nan, Senhor tabisa. Amén. El Señor se desentendió de ellos. O Senhor não hace caso de nan. Los rechazó Ela rechaçana. porque no obedecieron al Señor. O senhor não obedecer, El Senhor. versículo 10 dice: No versículo 10 se tabisa. por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Mas sobre essa aqui de aliança com o misera com o casa de Israel. Citando todavía Jeremías 31. Citando ainda Jeremias 31. Después de aquellos días, dice el Señor, Depois de dia nan, o Senhor tabisa. pondré mis leyes en la mente de ellos, Lo mi pone mi lei nan de nan mente. en sus almas, Tinan alma. y sobre su corazón las escribiré, E lo me escrevi nan riba nan coração. no en piedras. No riba piedra. Y seré a ellos por Dios, E lo me tanan Dios. y ellos me serán a mí por pueblo. E dan lo tan mi pueblo. Está hablando de nosotros. Está papiando de nós. Está hablando de la gracia. Está papiando de gracia. Amén, hermanos. 11. Jesus. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. E ninguém de nan lo nocia su prójimo. E ninguém de nan su román visando conocer Senhor. Para sobre tu lo conoceme. For de su más menos tena es su más grande de nan. Y mire el amor que está escrito en el versículo 12. E mira, é amor que está escrito em versículo 12. Porque seré propicio a Pastor- sus injusticias. Para sobre lo de misericórdia de na iniquidade nan. Amén. Propicio quiere decir porque seré misericordioso a sus Para injusticias. sobre lo misericordioso para nan injusticia. Pues si uno está en pecado, Pues si una persona están pica, andando mal, está ganando malo, no hay que tener miedo para acercar a no Dios. tienes que tener miedo para acercar a Dios. Acércase a Dios. Acerca a Dios. La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder para limpiar tus pecados. para limpiar vos picanan. Proverbios 27:13 dice: Proverbio 27, 3 avisa. el que confiesa su pecado Es un confesar su pecado y se aparta, y apartar, alcanzará no misericordia. alcanzar misericordia. Porque seré misericordioso a sus injusticias. Eso lo mita misericordioso. Amén. Y recuerda, mira esto, hermanos. Y corda romana. Mira esto. Mira eso aquí. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y nunca más lo me cordan, picanan y na iniquidad nan. Una vez un hermano Un bien román me dijo, avisame. ya tenía tiempo de convertido. Ya estaba en tiempo convertir. Yo tomé una hora Me toma una hora para pasar con Dios en mi vida pasada y pedirle perdón. para pasar con Dios de mi vida pasada y pedir perdón. Le dije, usted perdió esa hora, mejor se fue a comer esa Eu vou hora. hora eu vou para vai comer. Tiempo perdido. Tempo perdi. Pues desde el día que usted entregó su vida al Señor, Porque o dia que eu entregava a vida na Senhor, Él perdonó tus pecados. é a perdonava picanan. Y dice, no me acordaré más de ellos. Eu também só me não corda mais de nan. Ahora, ¿por qué usted hace como el perro que esconde su hueso para más tarde? Eu como tá assim maneira que cachorro Deus esconde su beso para mais lá. Alabanza al Señor. Y ese hueso que ese perro esconde viene su mañana y hiede, ¿o no? O le stinky. O isso que cachorro Deus esconde me busca amanhã do stink. ¿O no, hermanos? Of no romanan. Dios salva. Deus está Su salva. sangre tiene Su poder sangue tem poder para limpiar la maldad, más maldad que puede existir en tu vida. para limpiar más maldade que está existindo em minha vida. Como un hermano dijo una vez, perdido en la perdición. Maneira romana bisa perdida em perdição. Alabanza, no sé cómo es esa perdición, pero es muy perdida, aleluya. E sabe como é perdição e talvez eu me perdi. Dios perdona. Deus está perdonando. Entonces usted no tiene que indagar más en su vida pasada. Quando tem de cobra mais de minha vida passar. Bendito sea el Señor. Pero hay gente que han hecho tanta maldad, Quem ainda não assassina tanto maldade. no pueden aceptar un amor tan grande de Não Dios. pode aceitar um amor assim grande de Deus. Que en un momento de arrepentimiento, É um momento de arrependimento. en un momento de confesión, Um momento de confissão. Dios perdona, Deus está perdonando. te hace hijo, E está assim por te hace hija. Está assim por En un momento É um momento de reconocer a Dios, de reconhecer a Deus. esa sangre fluye. Essa sangue flui. Es imposible. Deve ser impossível. Pastor, usted sabe cuántas cosas he hecho en mi vida. Pastor, mas sabe quanto coisa me ensinei a minha vida? Y Dios me perdona así. E Deus está perdonando a minha assim, não? Sí, así te perdona. Sim, assim é de perdonar.
bravo. usted se arrepienta, Se vai arrepender. usted abandona ese pecado, Abandonar porque pequei. Dios te perdona. Deus está perdonando. Por eso es un mejor pacto, Pensei em tua melhor aliança. mejores promesas. Melhor promessa, Arão. Cuando por alabar al Señor. Quando vai alabar, Senhor. Amén, hermanos. Y para finalizar, el versículo 13 dice, Para finalizar, versículo 13 avisa. y muy importante esto, hermanos, E o importante é aqui, Romana. al decir Divisa. nuevo pacto, Uma aliança nova. ha dado por viejo al primero. Ela assim é de promê vira antiqua. ¿O no, hermanos? Of não, Romana? Más claro no canta tres gallos, ¿o no? Não tem gallo que canta mais claro. ¿O no, hermanos? Of não, Romana? Nuevo pacto Pacto novo. ha dado por viejo al primero. Ela assim é de promê vira antiqua. Y va más allá. Então vai mais leu. Y lo que se da por viejo Mas tudo o que vira antiqua e viu y se envejece e vira viu está próximo a desaparecer. está cerca de disparar. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, Romana? Por eso Pablo dice a los colosenses en 2 Colosenses 16 y 17 Pensei Pablo também se Colossenses em 2 Colossenses 16 e 17. que nadie os juzgue Com nenhum de uscaboso. tocante día de fiesta Tocante dia de festa, o de comida of de comida, o día de reposo, of dia de sossego. cosas que son sombra Costam que está sombra de lo porvenir. de lo que está vai vir. Amén. No estamos bajo el régimen de la ley, Nós não estamos de regime de lei. estamos bajo gracia. Nós estamos de graça. Y si rápidamente podemos ilustrar el número 16. Se rapidamente nós podemos ilustrar em número 16. Amén. Alabanza del Señor. Amém? El pacto viejo, É pacto viejo, el pacto nuevo. é pacto novo. Amén. Su autoridad por medio de un acuerdo o pacto. Sua autoridade por meio de acordo of pacto. El pacto nuevo, Dios juró al nuevo pacto, fue garantizada para la eternidad. É pacto novo, Deus auran. É pacto novo, ele aguardo garantizar para a eternidade. Pacto viejo É pacto viejo. era llenos de sacerdotes que eran débiles. Estava lleno de sacerdote, não estava débil. No porque eran enfermos, Não passou, não estava malo. pero eran ser humanos pecadores. Não estava ser humano, não pecador. Sacerdote fue perfeccionado para siempre. Sacerdote aguardo perfeccionar para sempre. El pacto viejo É pacto viejo. tenía que sacrificar cada día. Não estava de sacrificar todo dia. El pacto nuevo, É pacto novo. una sola vez. Dia solamente. Un sacrificio para siempre. Sacrifício para sempre. El pacto viejo É pacto viejo. sacrificaba para él y el pueblo. Estava de sacrificar para ele e o pueblo. El sumo sacerdote sacrificaba para él y el pueblo. O sumo sacerdote estava de sacrificar para ele e o Porque pueblo. todos eran pecadores. Mas não tudo estava de pecador. Ofrecía a sí mismo por el pueblo. Ele ofereceu su mês para o pueblo. El sacrificio de Cristo no era para él, O sacrifício de Cristo não estava para ele. era para nosotros. Estava para nós. Era para el pueblo judío. Estava para o pueblo judío. Hay preguntas en esta mañana. Tem pergunta na UMINTA? Hermana Yolette. ¿Você me llamas? Palavra de Deus é de todo dia o tá pensar em coisas malas da população. O tipo de pedir Deus perdão. Amén. Amém. Pero eso no rompe Esse aí não está quebra. ese contacto que usted tiene con Dios. É contato que você tem com Deus. Eso son diferentes. Esse aí está diferente. Esos son contaminaciones que uno encuentra porque está en este mundo. Esse aí está contaminação que você encontrar para você dentro do mundo aqui. Amén. Salimos allá afuera. Nós está saindo Si fora. usted camina en la ciudad Se você caminhar em estado de y hay praia uno de esos cruceros, e tem barco de cruz aí. la gente camina como su madre les parió. Amén, hermanos. Y uno los ve así. Y se voltea por aquí, encuentra uno ahí. Mira que não está aí. Y no puede caminar porque se va a chocar. Amén, hermanos. Dale otro. Son contaminaciones. Está contaminação. Y tenemos que limpiarnos E nós temos de limpar con nós el mesmos. fuego del Espíritu Santo, Que candela de Espírito con la sangre de Santo. Cristo. Que sangue de Cristo. Pero eso no rompe tu contacto con Dios, Esse não está quebra para contato com porque Deus. ya has sido perdonado. Já vou aguardo perdonar. Alabanza al Señor.
¿Entiende la diferencia? ¿Usted comprende la diferencia? Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. En esta tierra hay contaminaciones, hay escorias, hay cosas que vienen a nuestra mente. Cuando usted va por Facebook ahí, tanta porquería que hay. Y los cristianos están pegados a Facebook. Amén. Ya cuando tienen años de matrimonio, cumplen años de casado, ya usted nos dice, Dushi, pa bien, hoy es tu día, gracias por todos esos años. No nos dice más. Por Facebook lo mandan, Dushi, pa bien. Y si, ahora me pregunto, ¿no están en la casa uno con el otro? Y la esposa tiene que subir a Facebook, ah, gracias, Dushi. Qué ridículo, hermanos. Hola, hermanos. Y uno sube a esos lugares y se contamina con tanta cosa que hay ahí, alabanza del Señor. Y uno se limpia la sangre, pero es hijo de Dios. Amén. La sangre ya te limpió, el sacrificio ya está hecho. Y hasta lo que voy a decir, escúchalo bien. No, hasta lo que yo voy a decir, escúchalo bien. Entiéndelo bien. Alabanza del Señor. Amén, hermanos. El que hace pecado es del diablo, no. Pero aún cuando usted cae, Dios no sale corriendo. Si usted se arrepienta, Él te perdona. Pasa tu tiempo de disciplina, te restaura. Amén. Pero si usted cae y permanece en su pecado, ahí el Espíritu Santo puede abandonar su vida. La Biblia dice, no apagáis el Espíritu Santo en usted. ¿Qué quiere decir no apagáis? Que poco a poco se va apagando. Dios no es como nosotros. Hay gente que me dice, oh, pastor, mi amigo, te amo. Pastor, mi amigo, mi estimado, mamá. Y un mensaje exhorto, lo entendió mal, no viene a la iglesia más ni siquiera me saluda. Un mensaje me exhorté mal, saluda más. Dios no es así. Dios no te asina. No, hermanos, Dios no es así. Dios no te asina. Yo no entiendo eso. Y no te comprendes. ¿Cómo me puedes amar hoy y mañana ya no más? ¿Cómo te asima hoy y mañana no más? Dios no. Dios no. Amén, hermanos. Amén, hermana. Aunque Caín mató a su hermano, Dios te acercó. Caín, ¿qué has hecho? Dios no nos abandona inmediatamente. Su misericordia nos alcanza. Nos dice, arrepiéntete, reconoce, levántate, la obra hecha está. Poder a la sangre de Jesús. Podemos estar de pie en esta mañana, aleluya. Y adora a tu Dios, aleluya. Adora a tu Dios en esta mañana. Si quieres pasar al altar, puedes pasar, aleluya. Oh, una obra completa que Dios ha hecho para nosotros. Una obra perfecta, adora a tu Dios. Adora a Dios. Oh, alabanza a Jesús para siempre. Adora a tu Dios en esta mañana. Subiré a la cima, adorar su nombre. Subiré a adora a Dios. Adora a Dios. Adorar su nombre. Y te haré un altar donde tu Señor puedas morar. Y te haré un altar donde tu Señor puedas morar. Subiré a la cima, adorar tu nombre. Subiré a la cima, adorar tu nombre. Y haré un altar donde tu Señor puedas morar. Donde tu Señor puedas morar. Dele gracias en esta mañana, aleluya.
que me inta. Si quiere pasar al altar, pasa, aleluya. Si no pasa al altar, pasa. Dios te ama. 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 Su misericordia es grande. Su misericordia está grande. Su amor es grande. Su amor está grande. Su amor nos alcanza. Su amor está alcanzando. En esta mañana Dios está en este lugar. Dios está en el lugar aquí. Puede estar tranquilo, hermano. Tranquilo, hermano. Estamos bajo mejores promesas. No estamos de millón promesas. Bajo el mejor pacto. Adora a tu Dios en esta mañana. Alianza. Alabanza al Señor. Su nombre y te haré un altar donde tu Señor puedas morar. Te haré un altar donde tu Señor puedas morar. Te esperaré, Señor, que tú bendigas mi alma. Señor, que tú bendigas mi alma, y luego bajaré y hablaré a tu pueblo de tus bendiciones. Luego bajaré y hablaré a tu pueblo de tus bendiciones. Y hablaré a tu pueblo de tus bendiciones. Señor, que tú bendigas mi alma. Te esperaré, Señor, que tú bendigas mi alma. Te esperaré, Señor, que tú bendigas mi alma. Te esperaré, Señor, que tú bendigas mi alma. Señor, adora al Señor en esta mañana.
Alza tus manos. Alza tus manos, cierra tus ojos, levanta tus manos. Señor, que tu rostro resplandezca sobre esta iglesia. Haga resplandecer tu rostro sobre este pueblo. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Bendice esta tu iglesia. Guarda esta tu iglesia. Declaro paz sobre este pueblo. Una vez más que tu rostro resplandezca sobre esta iglesia. En el nombre de Jesús. Oh, declaro paz. Declaro bendición. Oh, intervenga Jehová en cada situación. Intervenga Jesús. Intervenga Jesús. Gracias, Señor. Dele gracias en esta mañana. Dele gracias en esta mañana. Gracias, Padre, gracias. Oh, sanidad en esta mañana. Liberación en esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y a su nombre. Mis hermanos pueden tomar asiento. Aleluya. Dios es bueno. Y Dios es maravilloso. Amén. Mandamos saludos para todos aquellos que nos están sintonizando. Allá Rosa Mena en Puerto Rico. Elida Caicedo allá en Amsterdam. Mi hermano Francis Bensey allá en Curazao. El hermano decir Dios bendición a mi hermana. Amén. Alabanza a Jesús para siempre. Aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso.